Tulum, 2006. La brisa marina se mezclaba con un aroma húmedo de selva y sal, mientras los primeros rayos del sol se filtraban entre las palmeras. Las olas rompían suavemente en la orilla, pero bajo esa calma aparente, había un aire de misterio que nadie podía explicar del todo. En esa ciudad pequeña, conocida por sus ruinas y playas paradisíacas, la rutina cotidiana parecía inalterable, pero la vida de una joven estaba a punto de cambiar para siempre. Mariana López tenía 24 años. Sus ojos cafés brillaban con la intensidad de quien soñaba con algo más allá de la arena y los turistas que pasaban por la costa. Trabajaba en un pequeño café frente al mar, donde cada mañana saludaba a los clientes con una sonrisa que escondía más de lo que revelaba. Sus compañeros la describían como amable, pero reservada, alguien que escuchaba más de lo que hablaba. La luz del amanecer reflejaba un mundo perfecto desde la playa, pero Mariana sentía un vacío que no podía llenar con la rutina diaria. La música de los pájaros se mezclaba con el sonido lejano de los vendedores ambulantes, y todo parecía normal. Sin embargo, en la quietud de su apartamento al final de la calle principal, había un silencio que nadie podía romper. La joven escribía en su diario cada noche, detallando sus sueños y miedos, como si de alguna manera anticipara que algo estaba por suceder. Esa mañana del 12 de junio, Mariana salió temprano de su apartamento, como de costumbre, con su bolso de lona y una cámara colgada al hombro. Planeaba caminar por la playa antes de abrir el café, capturando fotografías de la naturaleza que tanto amaba. Su risa resonó por última vez en el vecindario mientras saludaba a un pescador que limpiaba su red cerca del muelle. Nadie sabía que esa sería la última vez que la verían con vida. El cielo estaba cubierto por nubes ligeras que danzaban sobre las ruinas mayas cercanas. El sonido del viento entre los cenotes cercanos creaba un murmullo casi imperceptible, como si la propia tierra intentara advertir algo. Mariana se detuvo un momento frente al mar, dejando que la arena fría acariciara sus pies. Su mirada se perdió en el horizonte, buscando respuestas que solo ella parecía conocer. Los turistas pasaban sin notar los detalles más sutiles del entorno, las gaviotas que picoteaban restos de pan, los niños que jugaban cerca de la orilla, las algas que se acumulaban en patrones extraños sobre la arena. Mariana siempre encontraba belleza en lo cotidiano, y ese día, la sensación de que algo estaba fuera de lugar empezó a crecer en su interior. Era una intuición que no podía explicar, una alerta silenciosa que solo ella parecía percibir. El café abrió a las 8 de la mañana, y Mariana llegó puntualmente. Saludó a los clientes habituales y preparó los primeros cafés del día. Todo parecía normal, pero su mirada, en ocasiones, se perdía hacia la ventana que daba al mar. Nadie sospechaba que bajo su calma habitual había un sentimiento de inquietud. La rutina de Tulum seguía su curso, pero la historia que estaba a punto de desarrollarse rompería esa tranquilidad para siempre. Mientras Mariana servía un cappuccino a un turista extranjero, alguien tocó la puerta del café. Era un hombre de apariencia común, con un sombrero de ala ancha que ocultaba parcialmente su rostro. Mariana le sonrió cortésmente, pero no podía sacudirse la sensación de que algo en esa figura despertaba un recuerdo difuso, una sombra que no pertenecía a su día a día. El viento de la calle traía murmullos que parecían fragmentos de conversaciones que ella no alcanzaba a comprender. El sonido del reloj marcaba los minutos con precisión. Mariana revisó su agenda y anotó algunas entregas de café para la tarde. La cámara permanecía colgada en su hombro, lista para capturar cualquier instante que la sorprendiera. Sin embargo, había un detalle que no podía ignorar: la sensación de que alguien la observaba desde algún lugar fuera de su campo de visión. No podía comprobarlo, pero el miedo latente empezó a instalarse. Si te gustan estas historias misteriosas y quieres seguir cada detalle del caso de Mariana, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Esta historia no es solo un relato de desaparición. Es un viaje a lo desconocido, a lo que se oculta detrás de la rutina diaria en un lugar que todos creen conocer. Tulum, con sus playas idílicas y ruinas milenarias, se estaba preparando para revelar un misterio que cambiaría todo. Mariana tenía un pequeño círculo de amigos en Tulum, personas con las que compartía risas y confidencias, aunque siempre manteniendo una parte de sí misma reservada. Entre ellos estaba Sofía, su amiga de la universidad, con quien solía hablar por horas sobre la posibilidad de viajar fuera de México, de ver el mundo más allá de las playas y ruinas que conocía desde niña. Cada conversación estaba impregnada de ilusión, pero también de una sutil melancolía que Mariana rara vez mostraba. El café donde trabajaba se había convertido en su refugio y escenario de historias cotidianas. Allí conocía turistas de todas partes, escuchaba relatos de aventuras y pérdidas, y se imaginaba viviendo vidas diferentes. A veces, Mariana se sentaba detrás del mostrador, dejando que la cámara descansara sobre la mesa, y tomaba notas de todo lo que veía,
gestos, palabras, detalles que solo un ojo atento podría notar. Cada fotografía que capturaba era un intento de comprender el mundo, de atrapar instantes que podrían desaparecer para siempre. Su familia vivía en un pueblo cercano, y Mariana mantenía con ellos un contacto constante aunque distante. Sus padres, trabajadores y protectores, nunca sospecharon la intensidad con la que su hija vivía cada día. Mariana, con sus 24 años, aún guardaba secretos que solo el diario podía contener. Miedos nocturnos, pensamientos fugaces de abandono, y una sensación de que algo extraño siempre estaba cerca, aunque no pudiera definirlo. Los fines de semana, Mariana caminaba por los senderos que llevaban a las ruinas mayas. Le gustaba perderse entre piedras antiguas, imaginar los rituales y la vida de quienes habían habitado ese lugar siglos atrás. La brisa cálida acariciaba su cabello y el canto lejano de los pájaros parecía contar historias de tiempos pasados. Cada paso entre la vegetación era un ritual silencioso, un intento de conectar con algo más grande que ella misma. Mariana también soñaba con encontrar un amor verdadero, alguien que comprendiera su sensibilidad y compartiera su pasión por la vida simple. Sin embargo, hasta ese momento, los hombres que habían entrado en su vida no lograban penetrar la barrera de su cautela. A menudo reflexionaba sobre la fragilidad de la confianza y sobre cómo, en un mundo pequeño como Tulum, cada encuentro podía ser tanto un regalo como una amenaza invisible. Esa rutina aparentemente tranquila se completaba con paseos por la playa al atardecer. Mariana caminaba descalza, dejando que la arena mojada se pegara a sus pies, observando cómo el sol se escondía detrás de las palmeras y cómo los colores del cielo cambiaban en segundos. Era un espectáculo que la llenaba de paz, pero también la hacía consciente de lo efímero de la vida y de cómo cada instante podía ser crucial, aunque nadie se diera cuenta. Los vecinos del barrio la conocían como una joven amable y observadora. Algunos comentaban que Mariana tenía un sexto sentido para notar cosas que otros pasaban por alto. La forma en que alguien miraba de reojo, la dirección del viento que traía olores distintos, el sonido sutil de una puerta cerrándose a lo lejos. Esa percepción aguda, que la hacía única, también la hacía vulnerable, pues sentía con intensidad lo que otros ignoraban. Una tarde de junio, mientras revisaba la cámara en su apartamento, Mariana notó que algunas fotos capturaban sombras que no recordaba haber visto. Se detuvo en una esquina de la imagen y sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era paranoia. Algo en esas siluetas parecía demasiado deliberado, como si alguien hubiera estado observándola. El corazón le dio un salto y decidió no comentarlo con nadie, guardando la inquietud en lo más profundo de su interior. Las conversaciones telefónicas con Sofía, siempre llenas de risas y confidencias, se volvieron más frecuentes en esa semana. Mariana necesitaba contar lo que sentía, aunque solo fueran sus intuiciones y no hechos concretos. Su amiga la escuchaba con paciencia y preocupación, notando que algo la perturbaba, pero sin comprender la magnitud de lo que se avecinaba. Cada mensaje y llamada parecía un intento de aferrarse a la normalidad antes de que todo se rompiera. El 11 de junio, la noche anterior a su desaparición, Mariana escribió en su diario con una caligrafía temblorosa: «Siento que algo cambia, que alguien me observa y no estoy segura de qué quiere. Tal vez es solo mi imaginación, pero no puedo ignorarlo. Mañana será otro día, espero que la rutina me dé respuestas, aunque sé que nada volverá a ser igual». Esa frase quedó como un presagio inquietante, un eco de lo que estaba por ocurrir. Cuando la noticia de la desaparición de Mariana llegó a sus padres, el mundo pareció detenerse. Su madre rompió en llanto mientras su padre trataba de mantener la calma, aunque sus manos temblaban y su voz se quebraba con cada pregunta. La casa, que siempre había sido un refugio de risas y conversaciones, se llenó de un silencio pesado y abrumador, interrumpido solo por los sollozos y el sonido del viento que entraba por las ventanas abiertas. La familia de Mariana contactó de inmediato a la policía local, y las autoridades comenzaron a organizar un operativo de búsqueda que incluía la playa, los senderos de la selva y los cenotes cercanos. Sin embargo, Tulum era un lugar complicado. Su selva densa y los caminos poco señalizados dificultaban rastrear cualquier pista. Cada testimonio recogido parecía aportar más confusión que claridad, y la desesperación de los familiares crecía con cada hora que pasaba. Los vecinos comenzaron a organizarse para ayudar. Se formaron pequeños grupos que recorrían la playa y los alrededores, llamando a Mariana por su nombre. Las voces se mezclaban con el sonido de las olas y los gritos de aves que, de manera inquietante, parecían acompañar la búsqueda. Cada sombra que se movía entre los árboles despertaba temor y esperanza al mismo tiempo. La atmósfera estaba cargada de tensión, y cada instante parecía alargarse eternamente. El cuaderno que Mariana había dejado en su bolso fue revisado con detenimiento por la policía.
Sus anotaciones sobre la sensación de ser observada y las siluetas que había visto fueron tomadas en serio, aunque algunos investigadores dudaban de la relevancia de lo escrito. Sin embargo, para su familia, cada palabra era un indicio de que Mariana había percibido algo que nadie más podía ver, un presagio que ahora parecía fatídico. Los medios locales comenzaron a cubrir el caso, pintando a Mariana como una joven de 24 años desaparecida en circunstancias misteriosas. Su historia se difundió rápidamente, y Tulum, normalmente un lugar tranquilo y turístico, se convirtió en el centro de rumores y especulaciones. Los turistas y habitantes comentaban sobre la desaparición en voz baja, sintiendo que algo extraño se cernía sobre la ciudad. Mientras la investigación avanzaba lentamente, surgieron teorías que confundían más que aclaraban. Algunos hablaban de un secuestro, otros de un accidente en la selva o los cenotes. Sin pruebas concretas, cada hipótesis parecía plausible y peligrosa al mismo tiempo. La incertidumbre se convirtió en un enemigo constante para la familia, que esperaba noticias mientras cada minuto sin información aumentaba su ansiedad. En los días siguientes, se encontraron huellas cerca del cenote que parecían coincidir con el calzado de Mariana, pero desaparecían misteriosamente en la vegetación densa. Los perros entrenados para rastreo no pudieron seguir un patrón claro, y la selva parecía devorar cualquier señal de su paso. La frustración de los investigadores aumentaba, mientras que la familia luchaba por mantener la esperanza viva. Un amigo cercano de Mariana, preocupado por su desaparición, decidió revisar las últimas fotos que ella había tomado con su cámara. Entre ellas, algunas mostraban sombras y figuras extrañas entre la vegetación, y otras tenían desenfoques que sugerían movimiento inesperado. Aunque no se podía comprobar nada, cada imagen parecía hablar de algo que había ocurrido justo antes de que Mariana desapareciera, dejando más preguntas que respuestas. El miedo comenzó a extenderse entre los habitantes de Tulum. La idea de que alguien desconocido pudiera acechar y tomar a una joven en plena luz del día generaba tensión. La comunidad se unió para vigilar y reportar cualquier actividad sospechosa, pero la incertidumbre permanecía como una sombra constante, mezclando tristeza, paranoia y curiosidad morbosa. Si quieres seguir de cerca cómo se desarrolla esta investigación y descubrir cada detalle del caso de Mariana, no olvides suscribirte al canal. Las pistas, los testimonios y los misterios aún por resolver te permitirán adentrarte en la historia de un desaparecimiento que marcaría a toda una ciudad. El 12 de junio de 2006 amaneció con un cielo nublado y un viento que arrastraba consigo un olor a sal y tierra mojada. Mariana salió de su apartamento como de costumbre, llevando su cámara y un bolso pequeño con objetos personales, su cartera, un cuaderno de notas y un llavero con un pequeño colgante de plata que le había dado su madre. Nadie imaginaba que esas serían las últimas pertenencias que la acompañarían. Su paseo matutino la llevó hasta la playa cercana a las ruinas. Las olas rompían con fuerza inusual, y un silencio extraño cubría el ambiente. Los turistas eran escasos y los vendedores ambulantes aún no se habían instalado. Mariana se detuvo frente al mar, enfocando su cámara hacia las olas que rompían en la orilla, intentando capturar un instante perfecto. Pero en la esquina de su visión, algo parecía moverse demasiado rápido, como si alguien la observara desde la distancia. Un pescador, que limpiaba sus redes cerca del muelle, aseguró haber visto a una joven caminar hacia la selva detrás de las ruinas, con un hombre que no reconocía. No podía identificar sus rostros con claridad, pero la postura del hombre transmitía una autoridad silenciosa, un control que Mariana no parecía notar. El pescador pensó que solo se trataba de una pareja perdida en la contemplación del paisaje, sin imaginar la tragedia que se desarrollaba. Mariana tomó varias fotos de las ruinas y de los senderos que se adentraban en la selva. Su cámara capturó sombras y movimientos extraños, aunque en el momento no los interpretó como señales de peligro. De repente, escuchó un susurro detrás de los árboles, apenas perceptible, como si alguien llamara su nombre con voz suave. Giró, pero no vio a nadie. Un escalofrío recorrió su espalda. Algo no estaba bien. A las 9:45 de la mañana, Mariana fue vista por última vez en el sendero que conectaba la playa con un pequeño cenote escondido entre la vegetación. Su bolso descansaba sobre una roca mientras ella fotografiaba la flora local. Un grupo de excursionistas pasó cerca, pero ninguno notó la tensión en su mirada ni la manera en que miraba sobre su hombro, como si percibiera que algo se acercaba silenciosamente. El cenote era un lugar apartado, con aguas cristalinas que reflejaban el cielo nublado. Mariana, fascinada por la luz y la transparencia del agua, se inclinó para tomar una foto más cercana. En ese instante, una figura emergió de entre los árboles, rápida y silenciosa. Mariana se volvió, sorprendida, pero la presencia del desconocido era tan repentina que no pudo reaccionar a tiempo.
La confusión del momento quedó registrada solo en su diario y en los pocos recuerdos de quienes pasaban por la zona minutos después. Al mediodía, su bolso fue encontrado cerca de la orilla de la playa. El cuaderno estaba abierto, las páginas llenas de anotaciones recientes, incluyendo frases como "alguien me observa y no estoy sola, pero no puedo ver quién". La cámara permanecía dentro del bolso, con la última foto capturando un desenfoque extraño, una silueta humana parcialmente oculta por la vegetación. Ese instante sería clave para la investigación, aunque por sí solo no resolvía nada. Los vecinos y turistas comenzaron a notar su ausencia. En el café, nadie la había visto regresar del paseo matutino. Sus colegas llamaron a su teléfono, pero solo recibieron el sonido del buzón de voz. La alarma empezó a crecer, y un sentimiento de inquietud se extendió como un virus silencioso entre quienes la conocían. Mariana, la joven amable y observadora, había desaparecido sin dejar rastros visibles. La policía local inició un operativo de búsqueda, pero el terreno de Tulum, con su selva densa, senderos escondidos y cenotes profundos, dificultaba cualquier rastreo efectivo. Se interrogaron a pescadores, excursionistas y vecinos, pero las versiones eran confusas y contradictorias. Algunos afirmaban haber visto sombras, otros escuchado gritos, pero nada podía confirmarse. Todo parecía un rompecabezas donde faltaban piezas cruciales. Si te apasionan los misterios sin resolver y quieres seguir de cerca la investigación de Mariana, suscríbete al canal. Cada detalle, cada testimonio y cada pista es importante para reconstruir lo que ocurrió aquel 12 de junio en Tulum. Lo que parecía un día común se transformó en un enigma que nadie olvidaría, y la búsqueda de respuestas apenas comenzaba. Los testimonios recopilados por la policía eran confusos y a menudo contradictorios. Un excursionista afirmó haber visto a Mariana caminar con alguien desconocido entre la selva, mientras que otro aseguraba que la había visto sola, tomando fotografías cerca del cenote. Cada declaración parecía plausible, pero ninguna ofrecía certeza. La sensación de misterio se intensificaba con cada nueva versión, y la investigación se volvía un laberinto de posibles caminos sin salida. El bolso y la cámara de Mariana se convirtieron en piezas clave del rompecabezas. Algunos análisis fotográficos revelaron figuras casi imperceptibles entre los árboles, sombras que podrían haber sido simples ramas o la presencia de un intruso. La policía estaba dividida. Algunos investigadores creían que había un observador detrás de esas imágenes, otros argumentaban que se trataba de coincidencias naturales. La familia, sin embargo, estaba convencida de que alguien la había estado vigilando y que esas fotos contenían la clave para encontrarla. Mientras tanto, los rumores comenzaron a multiplicarse en Tulum. Algunos vecinos hablaban de un hombre extraño que había sido visto rondando la zona días antes de la desaparición. Otros mencionaban que ciertas personas de la ciudad tenían comportamientos sospechosos y que podrían estar involucradas. Cada comentario aumentaba la ansiedad de la comunidad, que empezaba a mirar con desconfianza a desconocidos y a personas que antes consideraban inofensivas. Los investigadores entrevistaron a los vendedores ambulantes que trabajaban cerca de la playa. Uno de ellos recordó haber visto a Mariana hablando con un hombre de sombrero y chaqueta ligera, pero su descripción era vaga y su memoria confusa. No pudo precisar la dirección en que se fueron ni cómo se comportaban. Esa información parcial alimentó la sensación de que alguien había estado manipulando los eventos de manera silenciosa, dejando apenas indicios de su presencia. Las fotos del cenote y la selva, revisadas por un especialista en imágenes, mostraban algo inquietante. Varias figuras humanas apenas visibles que parecían seguir a Mariana a lo largo del camino. No era evidente quiénes eran ni qué intención tenían, pero la repetición de esas siluetas en varias tomas sugería que alguien estaba presente durante todo su recorrido. Para la policía, esto era una pista valiosa, aunque difícil de interpretar. Un testigo afirmó haber escuchado un grito cerca del cenote alrededor de las 10:15 de la mañana. La descripción del sonido era confusa y no podía confirmarse que proviniera de Mariana. Algunos investigadores sugirieron que pudo haber sido un animal. Otros estaban convencidos de que era una señal de alerta de la joven. Ninguna grabación ni evidencia física corroboró la existencia del grito, pero el rumor se convirtió en un punto central de las especulaciones. En la comunidad, los mensajes de alerta comenzaron a circular entre los vecinos. Se formaron grupos de vigilancia nocturna, mientras algunos jóvenes exploraban senderos en busca de pistas. Cada hallazgo pequeño era analizado minuciosamente. Un rastro de huellas, una rama rota, una piedra fuera de lugar. La obsesión por encontrar a Mariana se mezclaba con el miedo a lo desconocido que parecía acechar entre la vegetación densa. La familia revisó minuciosamente todas las pertenencias de Mariana, buscando cualquier señal de lo que podría haber ocurrido. Su diario se volvió una fuente de indicios, aunque algunas frases parecían inconexas.
Comentarios sobre sombras y la sensación de ser observada cobraron un significado mucho más profundo ahora que había desaparecido. Cada palabra parecía un mensaje cifrado que solo alguien con conocimiento de los hechos podría interpretar. Entretanto, los turistas que habían visitado la zona durante esos días relataban historias contradictorias. Algunos recordaban haberla visto sola, otros acompañada por un hombre desconocido. La confusión aumentaba, y los investigadores empezaban a sospechar que alguien había manipulado la percepción de los testigos, creando un velo de misterio imposible de penetrar fácilmente. Para no perder ningún detalle de este caso y acompañar cada avance de la investigación, suscríbete al canal. Cada nueva pista puede acercarnos a la verdad, y cada testimonio contradictorio es una pieza que debemos analizar con cuidado. La desaparición de Mariana en Tulum sigue siendo un enigma que combina miedo, incertidumbre y secretos escondidos entre la selva y el mar. Los días posteriores a la desaparición de Mariana se convirtieron en una rutina dolorosa de búsqueda y angustia. Su madre apenas podía dormir, revisando una y otra vez cada mensaje, cada nota, cada fotografía que pudiera dar alguna pista. Su padre recorría los senderos cercanos a la selva y la playa, llamando su nombre entre el viento y las olas, esperando que la respuesta llegara desde la distancia, aunque sabía que cada minuto perdido complicaba más la situación. La familia comenzó a considerar la posibilidad de que Mariana hubiera sido víctima de un secuestro. La idea era aterradora, pero los indicios, como la última foto en la cámara y las sombras capturadas entre la vegetación, hacían pensar que alguien había estado observándola y controlando sus movimientos. Esta teoría se mezclaba con otras más fantasiosas: desaparición accidental, ataque de animales, o incluso que Mariana hubiera decidido irse voluntariamente, aunque eso parecía completamente fuera de su carácter. Los amigos de Mariana se unieron a la búsqueda, explorando los caminos más remotos de la selva y revisando los cenotes cercanos. Sofía, su amiga más cercana, insistía en que algo estaba oculto, que la ciudad de Tulum tenía secretos que nadie mencionaba. Cada árbol, cada sombra, cada ruido extraño se convertía en una posibilidad aterradora. La comunidad empezaba a sentir la tensión. La desaparición de Mariana había transformado el paisaje familiar en un escenario de miedo y sospecha. Las teorías sobre la participación de un extraño en la desaparición de Mariana crecieron cuando un pescador mencionó haber visto un vehículo desconocido estacionado cerca de la playa la mañana del 12 de junio. La descripción era vaga: un auto oscuro, sin placas visibles, que desapareció tan rápido como apareció. Este detalle reforzó la idea de que alguien había planeado el hecho, pero la policía no encontró rastros que confirmaran la presencia del vehículo ni de su ocupante. El diario de Mariana fue examinado con detalle por expertos en comportamiento. Los análisis sugerían que su intuición había captado la presencia de un observador, aunque no podía demostrarlo físicamente. Los investigadores comenzaron a considerar que la joven había percibido a su secuestrador de manera subconsciente, y que cada sombra, cada sonido inusual, era una advertencia que no logró comunicar a tiempo. Los vecinos, atrapados entre la solidaridad y el miedo, comenzaron a especular sobre posibles culpables. Hombres desconocidos que rondaban la playa, turistas con comportamientos extraños, personas que habían aparecido recientemente en el pueblo. Todos se convirtieron en sospechosos hasta que se demostrara lo contrario. La paranoia se infiltró en la comunidad, y Tulum comenzó a sentirse como un lugar donde cada mirada podía esconder intenciones peligrosas. Algunos investigadores comenzaron a plantear la posibilidad de que Mariana hubiera sido atraída hacia un lugar específico, quizá el cenote más escondido, por alguien que conocía sus rutinas. Esa teoría surgió al revisar nuevamente las fotos y los patrones de movimiento que Mariana había registrado sin darse cuenta. Cada indicio apuntaba a una planificación cuidadosa y a la presencia de alguien que la estudiaba desde la distancia. Mientras tanto, la prensa local amplificaba la incertidumbre. Artículos que relataban su desaparición mezclaban hechos y rumores, y la imagen de Mariana como joven observadora y sensible se transformaba en la de una víctima de un misterio que nadie lograba resolver. Las redes de comunicación eran limitadas en 2006, pero la historia circulaba rápido, y Tulum se sumía en un estado de vigilancia silenciosa y tensión constante. El 15 de junio, 3 días después de la desaparición, la familia decidió organizar una vigilia en la playa. Velas encendidas, fotos de Mariana y mensajes escritos en la arena buscaban enviar una señal al universo, una esperanza de que ella estuviera viva y pudiera regresar. El viento agitaba las llamas y las olas borraban las palabras, como si la naturaleza también compartiera el secreto de lo ocurrido. Los investigadores seguían sin pistas claras, pero cada detalle, por mínimo que fuera, era analizado con cuidado. Las sombras en las fotos, los testimonios contradictorios,
El vehículo desconocido y los senderos vacíos de la selva se convirtieron en piezas de un rompecabezas que nadie sabía cómo armar. La desaparición de Mariana se transformaba en un caso que no solo afectaba a su familia, sino a toda Tulum, dejando un miedo silencioso que nadie podía ignorar. El 18 de junio, días después de la desaparición, la policía encontró un pequeño colgante de plata en la arena cerca de la playa donde Mariana solía caminar. Era idéntico al que llevaba siempre en su bolso. Para la familia, aquel hallazgo fue un golpe de realidad. Alguien había tomado sus pertenencias, y la posibilidad de un secuestro se volvía más tangible. Cada paso de la investigación se volvía más urgente y doloroso. Los investigadores empezaron a revisar cámaras de seguridad de negocios cercanos, aunque en 2006 eran pocas y de baja resolución. Sin embargo, lograron obtener imágenes de un hombre de complexión media y sombrero oscuro que caminaba por la zona cercana a la playa la mañana de la desaparición. La identidad del individuo permanecía desconocida, pero su presencia coincidía con los testimonios contradictorios de los testigos, lo que intensificó la tensión en el equipo de investigación. Entre las fotos de Mariana, un experto en análisis digital detectó una figura parcialmente oculta detrás de los árboles del sendero hacia el cenote. La silueta era apenas perceptible, pero su posición y postura sugerían que estaba observando a la joven con intención deliberada. La policía comenzó a considerar la teoría de que alguien la había seguido desde su paseo matutino hasta el momento de su desaparición, reforzando la hipótesis de planificación. La comunidad de Tulum, cada vez más inquieta, comenzó a organizar patrullas improvisadas. Vecinos y amigos recorrían la playa y los senderos de la selva, iluminando con linternas cada rincón donde Mariana podría haber estado. Cada sonido se amplificaba en la noche, el crujido de las hojas, el canto distante de un ave, el susurro del viento entre los árboles. Todo parecía un mensaje críptico que nadie podía descifrar, y el miedo se hacía palpable. Un pescador que había estado cerca del muelle aseguró haber visto un bote pequeño acercarse a la orilla en horas tempranas de la mañana, sin ocupantes visibles. El hallazgo generó nuevas hipótesis. Quizá Mariana había sido llevada por alguien en la playa, fuera de la vista de los transeúntes. Los investigadores comenzaron a revisar las rutas marítimas cercanas, aunque sin resultados concretos. Cada pista parecía abrir más preguntas que respuestas. En el café donde trabajaba Mariana, los compañeros notaban que las conversaciones sobre su desaparición se volvían más tensas y emocionales. Cada noticia, cada rumor, impactaba de manera directa en quienes la conocían. Las mesas del local se llenaban de charlas sobre sombras, figuras desconocidas y posibilidades que, aunque dolorosas, parecían inevitables. El ambiente cotidiano se transformaba en un reflejo del misterio que envolvía la ciudad. Los familiares empezaron a recibir llamadas de personas que decían haber visto a Mariana en lugares distantes, pero ninguna de esas pistas fue confirmada. La frustración aumentaba, y la esperanza parecía desvanecerse poco a poco. La incertidumbre afectaba no solo la búsqueda, sino también la vida cotidiana de quienes la amaban, quienes sentían que cada minuto sin noticias la alejaba más de ellos. La policía decidió intensificar los interrogatorios a los visitantes recientes de la ciudad. Algunos coincidieron en haber visto a una joven con cámara y bolso similar al de Mariana, acompañada de un hombre que no parecía ser turista. La descripción encajaba con el testimonio del pescador y la figura capturada en la fotografía, reforzando la teoría de que un sospechoso concreto estaba involucrado. Los días de búsqueda se mezclaban con noches de angustia y desvelo. La selva parecía cada vez más impenetrable, y los cenotes, a pesar de ser hermosos, se convirtieron en lugares de temor. Cada hallazgo, por pequeño que fuera, generaba emoción y terror. Un cabello, una huella, una rama rota. Todo era analizado meticulosamente, pero la sensación de que alguien había manipulado la situación permanecía constante. Si quieres seguir cada detalle de la investigación y descubrir cómo se revelarán las piezas clave del caso de Mariana, suscríbete al canal. Esta historia demuestra que incluso los lugares más idílicos pueden ocultar secretos oscuros, y que la verdad a veces se encuentra donde menos lo esperamos. A finales de junio, la presión sobre la policía de Tulum aumentó considerablemente. Los medios locales cuestionaban la eficiencia de la investigación y la comunidad demandaba resultados. Cada nuevo día sin noticias de Mariana generaba tensiones que se podían sentir en cada calle y en cada conversación de la ciudad. La falta de respuestas hacía que la ansiedad y el miedo crecieran de manera palpable. Un investigador comenzó a centrarse en un hombre que coincidía con la descripción de los testigos y de las fotos, de complexión media, sombrero oscuro y chaqueta ligera. Su nombre permanecía desconocido, pero se sabía que había estado en Tulum por varios días antes de la desaparición. La policía empezó a rastrear sus movimientos, revisando hoteles, registros de transporte y entrevistas con personas que pudieran haberlo visto. Cada dato era crucial.
Los vecinos, cada vez más inquietos, compartían rumores sobre extraños que rondaban la zona días antes del 12 de junio. Algunos hablaban de miradas insistentes hacia Mariana, otros de conversaciones incomprensibles que presenciaron en la playa o la selva. La información no era concluyente, pero los patrones repetidos reforzaban la sospecha de que alguien estaba siguiendo a la joven de manera intencionada. En las redes de aquel tiempo y en los medios locales, circulaban fotografías del hombre desconocido. Algunos creían reconocerlo, otros no. La incertidumbre creaba un efecto psicológico sobre la población. Todos podían ser observados, y la sensación de peligro acechaba incluso en los lugares más cotidianos. El miedo comenzó a infiltrarse en la vida diaria de Tulum, transformando la ciudad en un escenario donde cada sombra era sospechosa. La policía intensificó los interrogatorios en hoteles y hostales, buscando pistas sobre el sospechoso. Varias personas afirmaron haberlo visto con una joven que coincidía con la descripción de Mariana, aunque nadie pudo confirmarlo con certeza. Cada testimonio reforzaba la idea de que la desaparición no había sido un accidente, sino un acto deliberado. La tensión aumentaba a medida que los días pasaban sin señales concretas de la joven. Los familiares de Mariana comenzaron a recibir amenazas veladas, mensajes que insinuaban que no debían involucrarse demasiado en la búsqueda. Estas advertencias no se pudieron comprobar, pero intensificaron la paranoia y el miedo. La familia permanecía firme, decidida a encontrar a Mariana, pero cada señal de peligro recordaba que alguien estaba controlando la situación desde las sombras. El análisis de la cámara reveló algo más inquietante. En varias fotografías, detrás de la vegetación, se percibía un movimiento repetitivo, como si el sospechoso la estuviera siguiendo a cada paso. La policía empezó a reconstruir la ruta de Mariana, desde su apartamento hasta la playa y el sendero hacia el cenote, para entender los momentos críticos y buscar posibles puntos de interceptación. Cada detalle contaba. Los turistas y vecinos empezaron a identificar lugares donde se sentían inseguros. La playa, antes tranquila, se volvía sospechosa. La selva, antes atractiva para los paseos, era ahora un lugar temido. Cada hallazgo de huellas o ramas movidas intensificaba la sensación de que alguien había preparado el escenario para desaparecer a Mariana sin dejar rastros claros. A medida que los días avanzaban, la policía comenzó a centrar su atención en un conjunto de pistas que apuntaban hacia un individuo específico. Un hombre que trabajaba en los alrededores de Tulum y que conocía las rutinas de la ciudad y de sus habitantes. La comunidad empezó a identificarlo como el hombre del sombrero oscuro, alguien que había estado observando a Mariana incluso antes de su desaparición. Si quieres seguir descubriendo cómo se desarrolla la investigación y cómo se acercan a la verdad sobre el caso de Mariana, no olvides suscribirte al canal. Cada nueva pista nos acerca a descubrir qué ocurrió realmente aquel 12 de junio de 2006 en Tulum, y quién estuvo detrás de la desaparición que conmocionó a toda la ciudad. El 3 de julio de 2006, tras semanas de seguimiento e investigación, la policía logró identificar al hombre del sombrero oscuro. Su nombre era Ricardo Molina, un individuo de 37 años, residente temporal en Tulum, con antecedentes por delitos menores en otras ciudades. Las autoridades comenzaron a rastrear sus movimientos y relaciones, descubriendo un patrón preocupante. Se dedicaba a observar a jóvenes que caminaban solas por la playa o la selva, aprendiendo sus rutinas antes de actuar. El operativo para detener a Molina fue meticuloso. La policía coordinó varias unidades para interceptarlo en un callejón cercano al muelle, donde solía pasar desapercibido entre los turistas. Cuando fue arrestado, se encontró con una resistencia mínima, como si estuviera preparado para enfrentar la captura. Sus ojos mostraban una calma inquietante, y no ofreció explicaciones al momento de ser detenido. Durante la revisión de sus pertenencias, se hallaron objetos que confirmaban las sospechas de la policía. Entre ellos estaban guantes, un cuaderno con anotaciones sobre varias jóvenes del pueblo y fotografías tomadas en secreto de personas que caminaban por la playa y la selva. También se encontró un mapa de Tulum con rutas detalladas y marcas que coincidían con los lugares donde Mariana había sido vista por última vez. Ricardo Molina fue interrogado, y bajo presión, comenzó a revelar fragmentos de su modus operandi. Explicó que estudiaba a sus víctimas durante días, observando sus hábitos, horarios y rutas favoritas. Su intención era escoger momentos en que la joven estuviera aislada, asegurando que no habría testigos. Cada detalle de su plan estaba cuidadosamente calculado, desde la selección del lugar hasta la forma de desaparecer sin dejar huellas visibles. Los investigadores, con la información proporcionada, comenzaron a reconstruir la ruta que Molina había seguido con Mariana el 12 de junio. Desde la playa hasta el sendero hacia el cenote, cada paso coincidía con los indicios hallados: el bolso abandonado, las fotos con sombras extrañas y las huellas parciales en la arena. La pieza faltante del rompecabezas empezaba a tomar forma,
revelando la cruel precisión de sus actos. A medida que avanzaban los interrogatorios, Ricardo mostró un comportamiento frío y calculador. No parecía tener remordimientos por lo ocurrido. Sus respuestas eran mecánicas, casi ensayadas, como si estuviera acostumbrado a detallar sus crímenes sin mostrar emoción. La policía comenzó a documentar cada palabra y gesto, construyendo un caso sólido que explicaría finalmente la desaparición de Mariana. La familia, al conocer la captura de Molina, experimentó un torbellino de emociones. La alegría por haber identificado al responsable se mezclaba con la angustia de imaginar lo que Mariana había vivido. La incertidumbre sobre su destino aún persistía, pero finalmente había alguien a quien responsabilizar directamente por la tragedia que los había sumido en semanas de dolor y desesperación. En la casa de los padres de Mariana, cada objeto revisado por la policía y cada testimonio del sospechoso se convertían en piezas esenciales para reconstruir los últimos momentos de la joven. El cuaderno de Ricardo, las anotaciones y las fotografías fueron elementos clave para comprender cómo operaba y qué había planeado respecto a Mariana, permitiendo a los investigadores trazar un perfil psicológico detallado del criminal. Si quieres acompañarnos hasta la resolución completa del caso y descubrir cómo se esclareció finalmente la desaparición de Mariana, suscríbete al canal. Cada detalle, cada pista y cada confesión son fundamentales para entender cómo un crimen aparentemente imposible de resolver pudo ser esclarecido gracias a la paciencia y la investigación meticulosa. Tras la detención de Ricardo Molina, la policía comenzó a interrogarlo sobre el paradero de Mariana. Sus respuestas fueron ambiguas al principio, pero finalmente, después de varias horas, reveló que la joven estaba escondida en una cabaña abandonada cerca de la selva, a poca distancia de la playa donde había sido vista por última vez. La noticia provocó un alivio inmediato, mezclado con un miedo profundo por su estado. Mariana fue encontrada al atardecer, débil y desorientada, pero viva. Sus ropas estaban sucias, la piel marcada por rasguños y picaduras de insectos, y su cabello enmarañado. Aún así, cuando vio a los oficiales y a su madre acercarse, rompió a llorar, abrazándolos con una intensidad que expresaba semanas de angustia y miedo acumulado. La escena fue conmovedora y sobrecogedora para todos los presentes. Los paramédicos evaluaron su estado físico y psicológico. Mariana había sufrido deshidratación, fatiga extrema y ansiedad severa, pero no había lesiones irreversibles. Se le proporcionó atención médica inmediata y acompañamiento psicológico, reconociendo que el trauma de haber sido observada, perseguida y retenida dejaría cicatrices profundas. La prioridad ahora era asegurar su recuperación y brindarle apoyo emocional constante. La familia, entre lágrimas y abrazos, relataba cómo habían mantenido la esperanza mientras la buscaban sin descanso. Cada pequeño indicio encontrado durante las semanas previas se volvió significativo en retrospectiva. El bolso abandonado, las sombras en las fotos, las huellas desaparecidas en la arena. Todo encajaba finalmente, revelando el alcance del plan de Molina y la vulnerabilidad de Mariana en aquel día trágico. Los investigadores continuaron interrogando a Molina, documentando cada detalle de sus movimientos, sus objetivos y sus métodos. La información proporcionada permitió reconstruir la secuencia exacta de la desaparición, confirmando que había seguido a Mariana desde la playa hasta la cabaña y que había planeado cuidadosamente cada paso para evitar ser detectado. La precisión de sus actos generó indignación y miedo en la comunidad. El caso se convirtió en un ejemplo de cómo la observación detallada, el estudio de rutinas y la planificación meticulosa pueden permitir que un criminal opere casi sin dejar rastros. La policía presentó un informe completo con mapas, fotografías y testimonios que mostraban claramente cómo Molina logró secuestrar a Mariana y por qué fue posible que permaneciera oculta durante días. La comunidad de Tulum se unió para apoyar a la familia de Mariana y asegurar que nadie más sufriera un destino similar. Las patrullas vecinales continuaron temporalmente, y se implementaron medidas de seguridad adicionales en los senderos y playas cercanas. La ciudad recuperó lentamente la tranquilidad, aunque la memoria del caso permaneció como una advertencia silenciosa sobre los peligros que pueden ocultarse incluso en lugares paradisíacos. Mariana, aunque traumatizada, comenzó un proceso de recuperación en su hogar. La terapia psicológica y el apoyo familiar fueron esenciales para reconstruir su confianza y su sentido de seguridad. Cada día representaba un paso hacia la normalidad, aunque las noches aún traían recuerdos y pesadillas que requerían paciencia y comprensión. Los medios locales documentaron la recuperación de Mariana y la captura de Molina, destacando la importancia de la cooperación entre la comunidad y las autoridades. Historias como esta mostraban la vulnerabilidad de quienes confiaban en la rutina y la tranquilidad de su entorno, y la necesidad de mantenerse alerta incluso en lugares aparentemente seguros. Si quieres conocer más casos de misterio y desapariciones en ciudades pequeñas, y seguir historias tan impactantes como la de Mariana,
No olvides suscribirte al canal. Cada relato nos recuerda que la vigilancia, la intuición y la solidaridad pueden marcar la diferencia entre la vida y la tragedia. El juicio de Ricardo Molina comenzó en septiembre de 2006, varios meses después de la captura. La sala estaba llena de familiares, vecinos y periodistas que querían presenciar cómo se enfrentaba a la justicia quien había aterrorizado a Tulum y alterado la vida de Mariana. La tensión en el aire era palpable. Cada mirada, cada susurro reflejaba la mezcla de miedo, indignación y esperanza. Los fiscales presentaron un caso sólido, basado en evidencia física y digital, las fotografías de seguimiento, las anotaciones de Molina, el mapa con rutas y marcas, y las huellas encontradas en la cabaña donde Mariana estuvo retenida. Cada prueba delineaba con precisión cómo el sospechoso había planificado y ejecutado la desaparición, eliminando cualquier posibilidad de duda razonable. Mariana testificó durante el juicio. Su voz temblaba, pero cada palabra era clara. Relató los momentos previos a su secuestro, cómo sintió la presencia de Molina observándola y cómo había vivido los días de confinamiento en la cabaña. Su testimonio fue desgarrador, pero esencial para que la corte comprendiera el alcance de la manipulación y la planificación del acusado. Los abogados de Molina intentaron minimizar la responsabilidad, argumentando que la joven había sido encontrada sin lesiones graves y que su captura fue producto del azar. Sin embargo, los testimonios de testigos, las imágenes capturadas por Mariana y las investigaciones de la policía demostraron de manera contundente la intención deliberada y la peligrosidad del acusado. Durante el juicio, se presentó evidencia psicológica que describía a Molina como un individuo meticuloso y obsesivo, con tendencias a controlar y acechar a sus víctimas. Los peritos explicaron cómo sus comportamientos previos y su planificación detallada demostraban un patrón criminal consistente, lo que reforzó la acusación de secuestro y abuso de confianza. La comunidad de Tulum siguió el juicio con atención. Cada audiencia aumentaba la tensión, y la gente comentaba sobre la manera fría y calculadora con que Molina relataba sus acciones. La sensación de peligro latente que había generado en la ciudad cobraba sentido ahora, con cada detalle expuesto ante la corte y el público. Después de varias semanas de audiencias, los abogados defensores intentaron negociar una sentencia reducida, proponiendo atenuantes que la fiscalía rechazó con firmeza. La evidencia era abrumadora y el impacto del crimen en Mariana y la comunidad no podía ignorarse. Cada argumento de la defensa parecía debilitado frente a la documentación exhaustiva presentada por la fiscalía. El veredicto se anunció el 15 de noviembre de 2006. Ricardo Molina fue declarado culpable de secuestro, abuso de confianza y detención ilegal. La sentencia incluyó varios años de prisión, asegurando que no pudiera causar daño nuevamente a la comunidad ni a otras jóvenes vulnerables. La decisión judicial trajo un alivio parcial a la familia de Mariana, aunque el recuerdo del trauma permanecía. Tras el juicio, la comunidad comenzó a organizar charlas y campañas de concienciación sobre la seguridad personal, la importancia de la vigilancia en lugares turísticos y la manera de identificar comportamientos sospechosos. La historia de Mariana se convirtió en un caso emblemático que recordaba a todos que incluso en un paraíso como Tulum, la precaución es necesaria. Mariana, por su parte, continuó su recuperación con ayuda profesional. Aprendió a procesar el miedo y la ansiedad, reconstruyendo lentamente su vida y retomando actividades que antes disfrutaba, aunque siempre con una nueva conciencia sobre la vulnerabilidad y la importancia de confiar en sus intuiciones. Su historia pasó a ser un testimonio de resiliencia y valentía. Mariana nunca olvidó los días que pasó en la cabaña abandonada, ni la sensación de ser observada antes de su secuestro. Cada recuerdo era una mezcla de miedo y supervivencia. Con el tiempo, aprendió a canalizar esas emociones a través de la escritura y la fotografía, convirtiendo su experiencia traumática en una forma de expresión y testimonio. La familia de Mariana se mantuvo unida, reforzando la comunicación y el apoyo emocional. La experiencia cambió la dinámica familiar, generando mayor conciencia sobre la vulnerabilidad de los jóvenes y la importancia de mantener la atención en su seguridad. Las cicatrices emocionales, aunque profundas, fortalecieron los lazos familiares y la resiliencia de cada miembro. En Tulum, la desaparición y rescate de Mariana dejó una marca indeleble. Los senderos solitarios y la playa cercana al muelle, que antes eran lugares de paseo y relajación, ahora se asociaban con cautela y vigilancia. La comunidad comprendió que la tranquilidad de un entorno turístico podía ser engañosa y que la prevención era una herramienta imprescindible. El caso también motivó cambios en las prácticas policiales locales. Se implementaron patrullajes más frecuentes en zonas apartadas y se mejoró la coordinación entre autoridades y vecinos. La investigación de Mariana se convirtió en un modelo de cómo la cooperación comunitaria y la atención a pequeños detalles pueden marcar la diferencia en la resolución de un crimen. Aunque Molina estaba encarcelado, la sombra de lo ocurrido permanecía en la memoria de la ciudad.
Mariana se enfrentaba a cada día con cuidado, aprendiendo a reconocer señales de peligro y a confiar en sus instintos. Su valentía y recuperación fueron un ejemplo para otros jóvenes, demostrando que, aunque el miedo pueda ser profundo, la resiliencia y el apoyo pueden prevalecer. La experiencia transformó la manera en que Mariana veía el mundo. La simple rutina diaria dejó de ser algo trivial. Cada paseo, cada interacción, cada momento de tranquilidad se valoraba con intensidad. La joven aprendió que la intuición, las señales de alerta y la atención al entorno eran herramientas fundamentales para protegerse y mantenerse segura. La historia de Mariana también se convirtió en un recordatorio para las familias y comunidades. La vigilancia, la educación y la comunicación son esenciales para prevenir tragedias. Cada detalle, por pequeño que parezca, puede ser crucial para proteger a quienes amamos y garantizar que los riesgos sean identificados antes de que sea demasiado tarde. Aunque el miedo inicial persistió por un tiempo, Mariana comenzó a retomar actividades que antes disfrutaba. Sus paseos por la playa se volvieron un acto de empoderamiento, y su cámara, antes asociada con el peligro, se convirtió nuevamente en un instrumento de observación y creatividad. La reconstrucción de su vida fue lenta, pero sólida. El caso de Mariana se mantuvo en la memoria colectiva de Tulum como un ejemplo de cómo un crimen puede afectar a toda una comunidad y cómo la resiliencia individual y colectiva puede traer justicia y sanación. Las historias contadas y los testimonios compartidos ayudaron a que la ciudad aprendiera de lo sucedido, reforzando la conciencia sobre la seguridad y la solidaridad. Si te interesa conocer más casos de misterios, desapariciones y crímenes resueltos o no resueltos, suscríbete al canal. Cada historia nos recuerda la importancia de la atención, la prevención y el valor de quienes enfrentan el miedo para reconstruir su vida. La historia de Mariana es un testimonio de cómo incluso en la adversidad se puede encontrar fuerza y esperanza. Con el juicio concluido y la sentencia firme, Ricardo Molina quedó definitivamente encarcelado, pagando por sus crímenes y eliminado como amenaza para la comunidad de Tulum. Su captura y condena demostraron la eficacia de la cooperación entre policía, vecinos y familiares, y marcaron un precedente en la atención a desapariciones en zonas turísticas pequeñas. La sentencia de Molina fue de 25 años de prisión por secuestro, detención ilegal y abuso de confianza, sumada a las medidas de vigilancia mientras cumpliera su condena. Para Mariana, este fallo significó un cierre parcial, la certeza de que el responsable había sido identificado y castigado, aunque las cicatrices emocionales permanecerían por años. La justicia no borró el miedo inicial, ni las semanas de angustia que vivió Mariana. Sin embargo, le permitió reconstruir su vida con mayor seguridad y confianza. Cada paso de recuperación, cada paseo por la playa y cada fotografía tomada se volvieron símbolos de su resiliencia, recordatorios de que sobrevivir no es solo escapar, sino también aprender a vivir de nuevo. El caso dejó lecciones importantes para la comunidad. La necesidad de estar atentos a comportamientos sospechosos, la importancia de reportar situaciones anómalas y la relevancia de confiar en la intuición. Mariana, con su experiencia, se convirtió en una voz de alerta y prevención, compartiendo su historia para que otros jóvenes pudieran aprender de lo ocurrido. Ricardo Molina, por su parte, permaneció en prisión, con acceso restringido y monitoreo constante. Su perfil criminal fue documentado exhaustivamente, incluyendo la metodología utilizada para seleccionar y seguir a sus víctimas. Los expertos en criminología destacaron que su patrón de acecho y planificación meticulosa lo diferenciaba de delitos impulsivos, demostrando una frialdad y control perturbadores. La familia de Mariana continuó apoyándola con paciencia y amor. Cada día era un paso hacia la normalidad, aunque la memoria de lo sucedido seguía presente. La experiencia fortaleció los lazos familiares y la convirtió en un ejemplo de resistencia frente a la adversidad, mostrando que el apoyo emocional puede ser un pilar fundamental para superar traumas severos. En la comunidad de Tulum, los senderos y la playa se recuperaron lentamente como espacios seguros. La ciudad reforzó la vigilancia en zonas apartadas y promovió la conciencia sobre la seguridad personal. El caso de Mariana se convirtió en un referente que mostraba la importancia de la colaboración entre vecinos, autoridades y familias para proteger a los más vulnerables. La historia de Mariana también inspiró campañas de concienciación sobre prevención de secuestros y desapariciones. Escuelas, grupos comunitarios y turistas aprendieron sobre señales de alerta, comportamientos sospechosos y la importancia de reportar cualquier actividad fuera de lo común. Su experiencia se transformó en un legado educativo y preventivo. Aunque el miedo y las cicatrices emocionales no desaparecieron por completo, Mariana recuperó su vida con un sentido renovado de propósito y seguridad. La resolución del caso y la captura del villano le permitieron enfrentar su trauma con esperanza y reconstruir sus rutinas y actividades,
sabiendo que había sobrevivido a una situación extrema y que la justicia se había hecho presente. El caso de Mariana en Tulum, ocurrido en 2006, se cerró oficialmente con la detención de Ricardo Molina, el esclarecimiento de su modus operandi y la recuperación segura de la joven. Su historia sigue siendo un recordatorio de que la vigilancia, la intuición y la solidaridad pueden salvar vidas, y que incluso en los lugares más paradisíacos, la atención y la prevención son fundamentales.